Mi nombre es Carlos Molina Sandoval, soy abogado, máster en Derecho Empresario y doctor en Derecho por distintas universidades. Soy profesor titular de Derecho Comercial 2 de la Universidad Católica de Córdoba y profesor de Derecho Concursal y Cambiario de la Universidad Nacional. Y soy el profesor encargado del presente módulo en esta especialización en Derecho Procesal de las Ejecuciones. Y cuando hablamos de las ejecuciones o de los aspectos comerciales de algunas ejecuciones, creo que el contrato de fideicomiso, el fideicomiso tiene un papel central, por dos razones. La primera, porque se introduce una figura novedosa en un sistema continental europeo en el cual no incorporaba desde sus inicios al fideicomiso en la estructura de los sujetos centros de imputación de derechos y obligaciones. Y en segundo lugar, porque pese a que la ley ya tiene casi 20 años, siguen produciéndose un montón de inconvenientes prácticos a la hora de su aplicación en concreto. Todos sabemos que el fideicomiso es un contrato que genera una afectación de un patrimonio, una afectación patrimonial. Básicamente es un contrato celebrado entre distintas partes que ocupan distintos roles. Para que haya contrato de fideicomiso tiene que haber una persona que aporta bienes, un fiduciante, que aporta determinados bienes de cualquier naturaleza. Pueden ser inmuebles, bienes muebles, vehículos, semovientes, derechos, flujos de fondos, etc. Se los aporta un administrador fiduciario, un fiduciario que se encarga de gestionar ese patrimonio por cuenta y orden de beneficiarios. Esto es, terceras personas que pueden asimismo ser el mismo fiduciante y que reciben los beneficios periódicos de esta administración del patrimonio. Y que una vez terminado o extinguido el plazo del fideicomiso, reciben la propiedad residual los fideicomisarios. Dicho de manera analítica, hay un fiduciante que aporta un bien, a un fiduciario que lo administra por cuenta y orden de un beneficiario, y que una vez terminado el fideicomiso, los fideicomisarios reciben la propiedad residual del fideicomiso. Está claro que el proyecto de Código Civil Unificado del año 2012 mantiene la misma estructura que acabamos de comentar. Y me atrevería a decir que son pocos los cambios que se han establecido a la hora de la configuración del negocio. Algunas características fundamentales, porque tienen que ver con la dinámica que tiene el fideicomiso, no solamente en los negocios, en las relaciones patrimoniales, sino también en el derecho procesal y en las ejecuciones procesales. El fideicomiso tiene una duración de 30 años, salvo que hubiera personas menores o incapaces, en cuyos casos demorarán hasta que adquieran la capacidad en el caso de los menores o en el caso de los incapaces durante todo el término de su incapacidad hasta que recobren la incapacidad. El encargado de actuar en defensa del fideicomiso es el fiduciario. Ahora bien, el fiduciario puede ver limitadas sus facultades de actuación a través de ciertas instrucciones, de ciertos condicionamientos que se pueden imponer en el contrato. Esto de las partes de común acuerdo pueden establecer que ciertos actos deben requerir del consentimiento del fiduciante, del beneficiario y aún del fideicomisario. El fideicomiso no tiene personalidad legal. El fideicomiso es un patrimonio de afectación que actúa a través del fiduciario, que es el titular dominial a título de fideicomiso de estos bienes. Si bien desde la ley de impuesto a las ganancias, el fideicomiso tiene personalidad fiscal, porque la ley le otorga esa personalidad, se inscribe en la AFIP a los efectos de obtener la clave fiscal, la CUIT, y cumple con todas las cargas tributarias como si fuera una persona jurídica. Pero desde el plano sustancial, desde el plano del derecho privado, el fideicomiso no tiene personalidad legal. Esto determina que a la hora de determinar o de organizar la dinámica de los negocios y la dinámica de relacionamiento del fideicomiso se encuentra con estos inconvenientes relacionados con la carencia de personalidad.
Lo cierto es que el fideicomiso genera un patrimonio de afectación que, en relación directa con lo que pueden ser las ejecuciones cambiarias y las ejecuciones de otra naturaleza, está exento de la agresión de los acreedores de los distintos participantes del negocio fideicomitido. Dicho de otra manera, el patrimonio fideicomitido queda aislado de los acreedores del fiduciante, estos quienes aportan el bien, queda aislado de los acreedores personales del fiduciario, queda aislado de la agresión de los acreedores del beneficiario, como así también del fideicomisario. Los únicos acreedores que pueden ejecutar el bien fideicomitido son los acreedores del fideicomiso o los acreedores del fiduciario por cuenta y orden de este patrimonio. Esto es muy importante y ya lo vamos a desarrollar unos minutos más tarde cuando tratemos el esquema de ejecución. Teniendo en cuenta eso, vemos un fideicomiso que puede ser legitimado activo o legitimado pasivo en una relación procesal. Y aquí aparecen distintos aspectos que están relacionados con esta cuestión. Pensemos el fideicomiso como legitimado activo, esto es, el fideicomiso reclamando el cumplimiento de obligaciones, iniciando un proceso judicial a los efectos del cumplimiento de algunos aspectos establecidos por la ley. Imaginemos que se construye un edificio y el arquitecto que debió culminar con las obras no cumple con lo establecido por la ley. O la recepción por parte del fideicomiso de algún título valor y que frente a la recepción de este título valor y frente a su incumplimiento tiene que salir a reclamar esta obligación. ¿Qué le exige o qué se exigiría en el Poder Judicial para poder acreditar que el fideicomiso está legitimado para actuar? En primer lugar, la existencia del fideicomiso. La existencia del fideicomiso es independiente de la existencia fiscal. La inscripción en AFIP es una cuestión de personalidad fiscal, lo que no significa que el patrimonio fideicomitido no exista desde el momento de su constitución. Para que haya fideicomiso, tiene que haber la celebración de un contrato válido entre dos partes, dos o más partes. Entonces, el primer elemento documental a acreditar para que el fideicomiso, le hace el fiduciario por cuenta de orden de un fideicomiso, reclame, es la existencia de un contrato válido. Contrato que no necesariamente tiene que ser con firma certificada ni ser realizado por instrumento público, salvo que el activo asiento del fideicomiso, que los bienes fideicomitidos sean bienes inmuebles o registrables, en cuyo caso la transmisión debe ser por escritura pública, no así la constitución del fideicomiso. Esto lo dice claramente el proyecto de Códice Unificado y es la práctica común en nuestro sistema. O sea, en general se acepta con la existencia de un contrato. De la celebración de ese contrato surge la legitimación del fiduciario para reclamar por cuenta y orden de este fideicomiso. O sea, cuando se celebra el contrato de fideicomiso, surge claramente quién es el fiduciario y a partir de la determinación de quién es el fiduciario, surge quién es la persona que puede reclamar por cuenta y orden del fideicomiso. El fiduciario puede ser uno o pueden ser varias personas, en cuyo caso habrá que determinar lo que establece el contrato para determinar cómo debe funcionar y cómo debe reclamar sus derechos el fideicomiso. La ley establece que el fiduciario será Juan o Pedro u otra persona. Entonces tiene que determinar cómo se establece el plazo de actuación o la forma de actuación. Acepto, y así también lo ratifica el proyecto de Código Civil Unificado, la cofiducia. Esto es la posibilidad de que dos o más personas ocupen la posición de fiduciario en este negocio, en cuyo caso la legitimación deberá ser de dos o más. Aquí la ley no dice nada, pero entiendo, por la dinámica contractual y por la posibilidad de pactar esta cuestión, de que las partes pueden acordar la forma de funcionamiento. Podría establecerse un funcionamiento indistinto en el cual cada fiduciario puede demandar por cuenta y orden del fiduciario de manera autónoma, podría establecerse una forma de representación plural, en el cual, donde ambas partes pueden reclamar solamente de manera, o podía deslindarse la representativa, con lo cual alguno de los fiduciarios pudiera tener la defensa de sus derechos en sede judicial y otro lo que puede ser la construcción de la obra o el cumplimiento de otras cuestiones.
Esto está librado a la voluntad de las partes y así, digamos, puede hacerse. Si nada se hubiera dicho, está claro que la actuación debe ser conjunta. Si no existe un reglamento de actuación del fiduciario, quien debe estar en juicio deben ser los dos fiduciarios. También se plantean algunos inconvenientes en orden a la renuncia, remoción o eventualmente revocación o muerte del fiduciario. O sea, ¿qué pasa cuando el fiduciario deja de ser el fiduciario del fideicomiso y deben realizarse actuaciones a los fines de la defensa de sus derechos? Está claro que el contrato puede prever la designación de un fiduciario suplente, en cuyo caso actuará este fiduciario suplente que deberá previamente aceptar su posición de fiduciario. Si no establece la ley el mecanismo, serán los fiduciantes, los beneficiarios o los fideicomisarios quienes, en cada caso concreto, determinarán quién será el fiduciario. Es común en los contratos se prevea la designación de una asamblea para nombrar al fiduciario o, en caso de que no se pongan de acuerdo, será el juez el que deberá determinar quién deberá ser el fiduciario. Ahora bien, procesalmente o documentalmente, ¿cómo sé yo que el último fiduciario es la persona que tiene que actuar? Bueno, en este caso deberá acompañar un acta de designación del fiduciario en los cuales las partes deciden de común acuerdo que el fiduciario será este. Acá se generan algunos problemas porque el bien objeto del fideicomiso puede ser un inmueble, puede ser un vehículo, en cuyo caso la pregunta es, ¿tiene que estar inscripto esta designación de fiduciario? No necesariamente. Entonces se genera un problema de oponibilidad frente a terceros por una designación de un fiduciario que se realiza en acta privada. Ahora bien, es claro que el fideicomiso puede tener bienes inmuebles, bienes muebles, otro tipo de activos, cuentas bancarias, y lo que determina la legitimación no es que el fiduciario haya sido anotado marginalmente en el inmueble, en los vehículos, en las cuentas bancarias como el nuevo fiduciario, sino la designación de tal. A partir de ahí aparecen algunos otros inconvenientes que están relacionados con la legitimación activa y con algunas cuestiones de personería. Vamos al otorgamiento de un mandato. ¿Quién tiene que otorgar? Primero, ¿puede otorgar un mandato un fideicomiso? Hablo de un poder general, donde se delegan algunas funciones, y hablo de un poder judicial de administración de proceso, un poder para actuar judicial o extrajudicialmente. En la primera fase, o sea, en lo que tiene que ver con el otorgamiento de mandatos generales, creo que sí lo puede hacer, porque más allá que el fiduciario tiene una labor indelegable, esta indelegabilidad no establece que no puedan establecerse mandatos a los fines de realizar algunos otros actos. Esto lo acepta expresamente la Comisión Nacional de Valores en ciertas reglamentaciones, inclusive admite la delegación de cuestiones muy importantes como el cobro, etcétera. Lo dice la resolución 55 de la Comisión Nacional de Valores. En lo que tiene que ver con la delegación judicial o la delegación de la actuación judicial, está claro y es más que obvio que el fiduciario puede no ser abogado, en cuyo caso difícilmente el fiduciario podría actuar procesalmente si no es abogado, en cuyo caso podría y requeriría del auxilio de un profesional jurídico a los efectos de que participe procesalmente. A estos efectos, el fiduciario podrá otorgar los mandatos respectivos. Y acá aparece la cuestión de la personería. O sea, primero, ¿este mandato está válidamente otorgado por el fiduciario? ¿Se requiere la confección de actas que determinen el otorgamiento del mandato? ¿O el fiduciario puede directamente otorgar el mandato sin el requerimiento de actas, como ocurre con las personas jurídicas? A mi juicio, si el fiduciario es individual y no salvando por supuesto el caso una persona legal, una persona jurídica que requiere las actas de directorio respectivas establecidas en la persona legal, pero tratándose un fiduciario persona física, deberá hacer el contrato como lo hace cualquier persona sin que sea menester acompañar las actas de fiduciarios. Distinta es la cuestión cuando el fiduciario es una fiducia conjunta, en cuyo caso se podría requerir el acta, pero si ambas partes firman este poder,
ninguna discusión podrá hacerse por la no realización del acta de asamblea. Esto más aún con el reciente cambio jurisprudencial acaecido en Banco Julio, en donde el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba cambió el criterio originario estableciendo que no era necesario acompañar en el otorgamiento del poder el acta de directorio que resolvió el otorgamiento del poder. Entonces, teniendo en cuenta esta, tenemos esta primera cuestión que ratifica y determina la cuestión. Otro tema muy importante está relacionado con la legitimación pasiva, esto es, el fideicomiso como demandado en un proceso judicial. Recién dijimos, y lo ratificamos ahora, que el fideicomiso no tiene personalidad legal, en cuyo caso no puede ser demandado a título de fideicomiso. O sea, yo no puedo demandar en puridad conceptual al fideicomiso tal, más allá que, curiosamente, los fideicomisos tienen nombre y tienen domicilio. Pero yo no puedo demandar al fideicomiso tal. Ahora bien, esta imposibilidad, o sea, esta carencia de legitimación pasiva, sustancial, no significa que no haya que reencauzar o determinar en cada caso concreto la forma de demandar. Y esto aconteció hace no mucho tiempo en un fallo de la Cámara de San Francisco de Córdoba, en un primer voto del doctor Mario Perracchioni, en el cual se discutió justamente una excepción de falta de legitimación pasiva por haber sido demandado el fideicomiso. ¿Cómo era el caso? Esto era la ejecución de un cheque que, como ustedes saben, y por resolución del BSRA, los cheques salen a nombre del fideicomiso. O sea, pese a que el fideicomiso no tiene personalidad legal ni personalidad jurídica, el libramiento del cheque figura cuenta fideicomiso tal, fideicomiso Fortalecer 1, con el número de CUIT y el domicilio. La cuestión es que un tercero portador del cheque recibe el cheque por endoso, luego de analizar el cheque ve que está librado a la orden librado por el fideicomiso tal, con la firma del fiduciario. El cheque ingresa en la cuenta bancaria y es rechazado por falta de fondos y no por alguna otra cuestión formal, por no autorización para el libramiento de cheques o por diferir la firma del librador. Frente a este rechazo del cheque, inicia una ejecución cambiaria, una ejecución judicial en contra del fideicomiso como tal y demanda al fideicomiso tal y no al fiduciario por cuenta y orden tal. Está claro que frente al cheque él no conoce, porque el instrumento no surge, quién es el fiduciario. Hay una firma ilegible que solamente determina que está actuando por cuenta y orden de este fideicomiso y que al tener la firma registrada aparentemente obligó válidamente al fideicomiso. La cuestión es que cuando se demanda el fideicomiso, el fiduciario, por cuenta y orden del fideicomiso, opone una excepción de inhabilidad de título, invocando falta de legitimación pasiva. Dice, che, en este caso no tiene personalidad porque usted debió demandar al fiduciario por cuenta y orden del fideicomiso, al fiduciario tal, y no al fideicomiso como tal. En esta cuestión, con criterio práctico, la Cámara de San Francisco dice, no, bueno, si bien eso es estrictamente legal, lo cierto es, estrictamente legal o lógico, lo cierto es que en este caso se demandó el fideicomiso tal, estaba claro que quien tenía que actuar era el fiduciario y la cuestión de no haber demandado al fiduciario y no haber demandado al fideicomiso era un exceso ritual manifiesto y por ende hace lugar a la demanda cambiaria y rechaza la excepción de inhabilidad de título. Adicionalmente, al portador legitimado de buena fe en un título cambiario resulta muy difícil poder determinar quién es el fiduciario, porque muchas veces los bancos no determinan o no quieren brindar esa información, o todo lo que tiene que ver con el acceso a esa información puede generar inconvenientes bastante complicados. Otra cuestión muy significativa en lo que tiene que ver con la dinámica procesal del fideicomiso está relacionada con la pérdida de la legitimación procesal activa cuando celebró el contrato de fideicomiso por un determinado plazo, imaginemos 5 años, el plazo de esta acción fenece durante la tramitación del proceso. Lo digo de otra manera, se inició un juicio por el cual el fideicomiso
o el fiduciario por cuenta y orden de fideicomiso demanda a un tercero y en el transcurso de la acción, que ustedes saben puede durar entre 1 y a veces 10 años, acaece el vencimiento del plazo del fideicomiso. Esto es, en ese plazo se extingue el contrato de fideicomiso, con lo cual, en principio, podría darse la falta de legitimación procesal para actuar por un contrato que está vencido. ¿Qué pasa? ¿Y cómo debemos interpretar esta cuestión? Existen fallos contradictorios, no a nivel de Córdoba, sino a nivel nacional, en donde se han determinado ciertas situaciones. Se trata de fideicomisos financieros con plazos de duración, en los cuales, iniciadas las acciones de cobro de todo el patrimonio fideicomitido, en general créditos transferidos al fideicomiso, acaece el vencimiento del plazo, a los 5 años. Algunos fallos establecieron la pérdida de la legitimación procesal del fiduciario para actuar por cuenta del fideicomiso, porque el fideicomiso se había extinguido y debía operar la liquidación del fideicomiso. En otros casos, con un criterio más razonable, se ha permitido la continuación del proceso a los efectos de lograr la percepción de estos créditos. Me parece que esta es la última, es la posición más razonable, la posición correcta, porque teniendo en cuenta la especial configuración sería una injusticia dejar sin efecto las acciones iniciadas por el fiduciario y cesar la participación procesal del fiduciario. Más aún que sería un contrasentido que estos procesos, tomando en cuenta la teoría procesal de la sustitución procesal, debieran ser continuados por los beneficiarios o fideicomisarios, que en estos casos eran muchos. Pensemos que pueden ser fideicomisos financieros que cotizan en bolsa con miles de beneficiarios, que tenga que continuar de manera mancomunada o de manera conjunta una serie de pleitos. Está claro que la razón práctica muchas veces debe imperar en estos casos y debe darse una solución razonable a esta cuestión. Otro tema muy interesante que se plantea desde la perspectiva procesal está relacionada con la cuestión de la competencia y con lo que se conoce con la excepción de incompetencia. Ustedes saben que la determinación de la competencia en las acciones personales o en las acciones reales está determinada por los códigos de rito en función de ciertas particularidades. El lugar de ubicación de los bienes, el lugar de realización de los hechos, el fijamiento contractual de la competencia en el caso de una responsabilidad contractual o de un pleito vinculado con la celebración de un contrato, pero todos los códigos procesales a nivel nacional, incluido el de Córdoba, establecen una competencia residual y siempre se puede demandar en el domicilio del demandado al legitimado pasivo. Entonces acá aparece una disfuncionalidad en el cual tenemos a lo mejor un fiduciario que puede tener domicilio en la ciudad de Buenos Aires y un fideicomiso que tiene un domicilio contractualmente pactado en la ciudad de Córdoba. A pesar de que el domicilio no es una exigencia de la ley de fideicomiso, la ley 24.441, la mayoría de los contratos de fideicomiso establecen un nombre y un domicilio. Entonces tenemos una situación procesal curiosa en donde tenemos un domicilio del fideicomiso o donde el fiduciario fija los efectos del fideicomiso y un domicilio personal del fiduciario. Me parece que la competencia en este caso, en lo que tiene que ver por el demandado, es la competencia del domicilio contractual fijado en el fideicomiso y no la competencia del fiduciario a título personal. ¿Por qué? Porque el patrimonio es un patrimonio autogestante y el fiduciario a esos efectos ha fijado un contrato. Podría decirse que es un contrato y que la fijación de ese contrato no puede ser oponible a terceros. Podría ser un argumento razonable. Pero en la medida que el tercero haya tenido acceso a ese contrato, sin dudas puede ser ese el domicilio válido. Ahora bien, si el tercero demanda y no ha tenido acceso al contrato y no ha tenido la posibilidad de conocer, está claro que el domicilio del fiduciario a título personal debería ser el domicilio razonable. Vemos que esta falta de personal legal y esta incorporación del contrato de fideicomiso
en un sistema legal preconstituido, determina ciertas cosas que no han sido establecidas o reglamentadas por el legislador procesal. Otra cuestión muy importante está relacionada con el beneficio de retirar sin gastos, lo que se llamaba antiguamente carta de pobreza, y la posibilidad del fideicomiso de demandar utilizando el beneficio de retirar sin gasto. Todos ustedes saben que el beneficio de retirar sin gasto tiene una serie de ventajas procesales y fundamentalmente un basamento constitucional. El beneficio de retirar sin gasto tutela el acceso a la justicia e impide que una persona que no tenga recursos económicos pueda acceder a la justicia sin el pago previo de tasas, tributos, caja de abogados, colegio de abogados y demás costos judiciales. Ahora bien, acá aparece otro problema que está vinculado con quién es el que tiene que acreditar la ausencia de recursos, la ausencia de fondos para reclamar o por iniciar este proceso. Porque tenemos por un lado el fideicomiso, que tiene un patrimonio autogestante, un patrimonio determinado, que puede estar integrado por distintos bienes. Tenemos paralelamente el fiduciario, que puede tener muchos bienes a título personal, puede ser una persona de grandes recursos, y además tenemos el fiduciante, el beneficiario y el fideicomisario, que pueden tener otros bienes. Está claro que inicialmente el análisis patrimonial se realiza por cuenta y orden del patrimonio fideicomitido. O sea, es el patrimonio fideicomitido el que tiene que determinar cuáles son los bienes suficientes para poder erogar los gastos de justicia. Y está claro que estos bienes tienen que tener una relación con los bienes. O sea, está claro que si yo tengo bienes suficientes, puedo tener inclusive, puedo ser rechazado el beneficio de sin gasto y además inclusive podría plantearse alguna concesión parcial. El hecho de ser un fideicomiso no es una presunción de tener fondos, como tampoco lo es en una persona jurídica, y la jurisprudencia ha otorgado beneficios de retirar sin gastos a personas jurídicas. Ahora bien, dos o tres condicionamientos válidos a la hora de desarrollar este tema. El hecho de que el fiduciario tenga bienes a título personal no determina el rechazo del beneficio de retirar sin gasto. La prueba del beneficio de retirar sin gasto debe recaer sobre el patrimonio fideicomitido y no sobre el fiduciario. El fiduciario puede ser una persona de muchos recursos y no está obligado a aportarlos para la gestión de este patrimonio. En cuyo caso, la prueba no debe versar sobre el patrimonio del fiduciario y la carencia de recursos del fideicomiso, más allá de los recursos que puede tener el fiduciario, puede ser. Otro problema se plantea con la obligación de realizar aportes por parte del fiduciante o del beneficiario. Podría prever el contrato, porque la ley así lo permite, que el fiduciante va a realizar aportes en caso de insuficiencia de dichos bienes. Entonces, determinado un contrato de fideicomiso sin bienes, podría existir una obligación de aportar del fiduciante, en cuyo caso debería analizarse esa circunstancia y esta obligación de aportar podría determinar que esta insuficiencia deba ser aportada por los fiduciantes. Entonces, aquí el foco no solamente se pone en el patrimonio fideicomitido, sino eventualmente en el fiduciante, que podrán o no tener recursos a la hora de realizar. Está claro que si tienen recursos y no los aportan, el beneficio de retirar sin gasto deberá ser rechazado por carencia de estos fondos. Aquí aparecen otras cuestiones también relacionadas con la parte procesal y tiene que ver con la agresión del patrimonio fideicomitido. Esto significa cómo debe actuar el acreedor en orden a una ejecución del patrimonio fideicomitido. Acá tenemos cuatro jugadores en esta situación. Tenemos los acreedores personales del fiduciante, los acreedores personales del fiduciario, los acreedores personales del fideicomiso o del patrimonio de afectación o del fiduciario por cuenta y orden de este patrimonio y los acreedores del beneficiario y del fideicomisario.
cada situación es distinta y cada situación amerita un especial análisis para determinar la procedencia de la ejecución. La primera cuestión está relacionada con los acreedores del fiduciante. Está claro y no queda ninguna duda que los acreedores personales del fiduciante o de los fiduciantes no van a poder agredir el patrimonio fideicomitido ni el bien que estuvo originariamente en patrimonio del fiduciante y que después fue traspasado al patrimonio fideicomitido, porque los bienes no están en el patrimonio del fiduciante. O sea, los acreedores fiduciantes solamente pueden agredir el patrimonio que esté de los fiduciantes. Y el hecho de la transferencia determina la imposibilidad de ejecutar y agredir estos bienes. Excepción hecha, y así también lo hace la ley, de la situación de fraude, de la situación de dolo. O sea, la ley habla dolo, pero estamos hablando de que podría darse una maniobra en el cual se constituye el fideicomiso al solo efecto de no cumplir con la obligación con el acreedor del fiduciante. En este caso, y no obstante la celebración del contrato de fideicomiso, se mantienen incólumes las acciones de recomposición patrimonial establecidas por la ley, sea las acciones del derecho civil, acción pauliana o acción revocatoria del derecho común, acción de simulación o acción de fraude genérico, también previsto indirectamente por la ley. O inclusive, si el fiduciante fuera declarado en quiebra, tendrá también las acciones concursales de revocatoria concursal, ineficacia de pleno derecho, 118 la que acabo de mencionar, 119 la de recién, o eventualmente acciones de responsabilidad de terceros, acciones del 173, primero y segundo párrafo, de la ley concursal obviamente. Entonces, la situación determina que se mantienen desarrollo. Está claro que el fideicomiso no tiene una presunción de fraude, el fideicomiso es un negocio lícito y puede ser realizado para cualquier finalidad. Para la procedencia de estas acciones revocatorias y simulación deberán acreditarse los plazos de prescripción respectivos, 2 y 1 año según la acción, los requisitos establecidos por la ley, causa simulandi, que el acto, si el acto a título gratuito, insolvencia, conocimientos, etc. Pero lo cierto es que el acreedor del fiduciante cuenta con estas acciones para poder revocar no el fideicomiso, sino la transmisión dominial de los bienes fideicomitidos. Lo mismo en lo que tiene que ver con el patrimonio fideicomitido. Los acreedores personales del fiduciario no pueden agredir los bienes transmitidos al fideicomiso. O sea, los bienes fideicomitidos es un patrimonio de afectación separado de las deudas y las contingencias personales del fiduciario. Con lo cual, los acreedores del fiduciario no pueden agredir por ninguna acción los bienes del patrimonio fideicomitido. Y si el fiduciario es declarado en quiebra, los acreedores concursales o los acreedores falimentarios tampoco pueden tomar los bienes fideicomitidos. O sea, la quiebra no afecta el contrato de la quiebra del fiduciario no afecta el patrimonio fideicomitido. Eventualmente la ley de fideicomiso establece que deberá reemplazarse el fiduciario y deberá nombrarse otro fiduciario, pero no se afecta ni la resolución ni el mantenimiento de esta campana de cristal o esta afectación patrimonial. Distinto es el caso que los acreedores ya no sean del fiduciario, sino que sean acreedores del fideicomiso, porque el fideicomiso construyó mal una obra, porque adeuda tributos o porque tuvo algún accidente, algún vehículo del patrimonio fideicomitido. En este caso, los acreedores del fideicomiso podrán reclamar los bienes fideicomitidos. O sea, pero no podrán acredir los bienes del fiduciario, salvo situaciones patológicas de responsabilidad del fiduciario, de malversación de fondos, etc. Pero en el supuesto ordinario o en el supuesto común, ya que la buena fe se presume, solamente podrán agredir el patrimonio fideicomitido que esté en ese momento. Excepción hecha con lo que tiene que ver con la responsabilidad objetiva. ¿Qué es lo que dice la ley con respecto a la responsabilidad objetiva? Esto es la responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa, pensemos en un vehículo que causa un daño. Aquí la ley de fideicomiso limita la responsabilidad al valor de la cosa, o sea que si a través de un camión del fideicomiso encargado de transportar mercadería o materiales, etcétera, se causa un daño en la persona,
el fideicomiso responde por ese daño causado a la persona, pero solo por el importe del camión y con este bien fideicomitido. Lo cual vemos que es una limitación que podría cuestionarse de uso de constitucionalidad, pero que tiene que ver con la traslación o la decisión de política legislativa de distribuir los riesgos y determinar quién debe asumir estos riesgos en función de la dinámica del negocio. Otra cuestión importante está relacionada con la ejecución por parte de los acreedores del beneficiario. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de los acreedores del beneficiario? ¿Cuál es la posibilidad, perdón, de los acreedores del beneficiario para poder reclamar los bienes fideicomitidos? Y yo diría lo siguiente: los bienes fideicomitidos están en el patrimonio fideicomitido y no en el patrimonio del beneficiario, con lo cual los acreedores del beneficiario no podrían embargar ni ejecutar los bienes fideicomitidos. Se plantean acá dos cuestiones que tienen una dinámica procesal muy interesante. La primera cuestión es si yo puedo embargar los derechos y acciones del beneficiario de participar en este fideicomiso. Y acá lo que hay que determinar es, esta posición contractual puede tener un valor legal, tiene un valor económico sin dudas, y hay que determinar si es embargable o no. Sabemos que en materia de embargo de bienes y derechos derivados de un boleto de compra-venta se ha aceptado, por lo menos es dudoso, pero por lo menos alguna jurisprudencia lo ha aceptado, la posibilidad de no solamente embargar, sino sacar a remate los derechos derivados o emanados de un boleto de compra-venta a la medida que se cumplan ciertas particularidades o ciertas condiciones procesales. Si se puede hacer con un boleto de compra-venta, entiendo que en la medida que la posición de fiduciante sea rematable y pueda realizarse en condiciones seguras, podría, según el caso, subastarse. Está claro que hay que distinguir la finalidad del fideicomiso, el carácter intuito persona del fideicomiso y ciertas cuestiones que podrían darse distintos. Yo diría que habría que tener una posición restrictiva en la posibilidad de ejecutar esta posición de fiduciante beneficiario. Ahora bien, lo que sí no queda ninguna duda es la posibilidad de que se embarguen no ya esta posición contractual, sino los beneficios derivados de esta posición contractual. O sea, los beneficios que deriven de la posición de beneficiario, que generen una renta determinada o una renta genérica, esta renta es la que puede ser embargable. ¿Cómo se materializaría el embargo? A través de un embargo dirigido al fiduciario para que, previo a distribuir o repartir o erogar los beneficios, los deposite en la cuenta de orden tribunal o eventualmente realice los actos que ahí se establezcan. También se ha planteado la posición del beneficiario respecto de la acción subrogatoria. ¿Cuentan los acreedores del beneficiario con la acción subrogatoria prevista por la ley procesal? Sabemos que, por la ley sustancial, sabemos que el Código de Procedimiento de Córdoba, a diferencia de la Nación, no cuenta con un régimen procesal de la acción subrogatoria, con lo cual habría que integrarlo analógicamente con los códigos de rito nacionales o algunos otros provinciales que han seguido algunas de las 23 provincias, sumado a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para reclamar esta acción. Me parece que si estamos hablando de una cuestión patrimonial, los acreedores del beneficiario, frente a la inacción del beneficiario de reclamar los beneficios que le corresponden, debido a que esté embargado, que tienen derechos, podrá reclamar por acción subrogatoria siempre que se cumplan los plazos procesales. La posición del fideicomisario es análoga e idéntica con respecto a esta situación, con lo cual todo lo que acabo de mencionar y señalar con respecto al beneficiario se aplica directamente con respecto al fideicomisario. Para terminar, y sin que esto, digamos, signifique que se ha extinguido el tema o las variantes procesales que se establecen en fideicomiso, cabe señalar lo que está relacionado con la liquidación del patrimonio fideicomitido. La ley establece un mecanismo pensado o ideado de liquidación extrajudicial del fideicomiso, pero sabemos que en la práctica no es posible. En la práctica no es posible la liquidación extrajudicial porque puede haber medidas cautelares trabadas en distintas jurisdicciones sobre los bienes fideicomitidos, puede haber una discusión y la ley establece que debe respetarse el orden de privilegios o de prelación
establecido por la ley concursal. Con lo cual, la única forma de respetar el orden de privilegios de la ley concursal es a través de una liquidación judicial y con algún matiz de universalidad. A mi juicio debería existir, y esto lo he dicho en mi libro de fideicomiso, un único juez que resuelva toda la situación activa y pasiva de la liquidación del fideicomiso, estableciendo los mecanismos para la prelación de los privilegios y cómo debe realizarse este mecanismo. Como vemos, el tema del fideicomiso es apasionante y las connotaciones prácticas y procesales en materia de ejecuciones son variadas y muy importantes. Esto sirva como para una pequeña posta para que podamos ir profundizando y analizamos las distintas aristas prácticas del fideicomiso. Muchas gracias.